El estoicismo es una escuela de pensamiento que se originó en la antigua Grecia y que se basa en la idea de que lo único que depende de nosotros es nuestra actitud ante las circunstancias externas. Los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos, evitando así el sufrimiento innecesario. Para ello, nos ofrecen 4 principios fundamentales: la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. Estos principios nos permiten desarrollar un carácter fuerte, una mente tranquila y una actitud positiva ante las adversidades. A continuación, se analizará cada uno de estos principios y se darán ejemplos de cómo aplicarlos en la vida cotidiana. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está en nuestro poder y lo que no, lo que es esencial y lo que es superfluo. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones racionales, a evitar los extremos y a mantener el equilibrio. Los estoicos nos recomiendan practicar la meditación, el autoexamen y el aprendizaje constante para cultivar la sabiduría. Un ejemplo de sabiduría estoica es el de Marco Aurelio, el emperador romano que escribió sus reflexiones personales en su libro Meditaciones. En este libro, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que debe actuar con prudencia, justicia y moderación, sin dejarse llevar por las pasiones o las opiniones ajenas. Así, Marco Aurelio logra mantener una perspectiva clara y objetiva sobre los problemas que enfrenta como gobernante y como ser humano. La sabiduría estoica se basa en el concepto de logos, que significa razón, palabra o ley. El logos es el principio ordenador del universo, la inteligencia divina que lo gobierna todo. Los estoicos creían que el logos estaba presente en todas las cosas, incluyendo los seres humanos. Por eso, para vivir con sabiduría, debemos alinear nuestra razón con el logos, siguiendo su guía y su armonía. El logos nos muestra lo que es natural y lo que no, lo que es bueno y lo que no, lo que está en nuestro poder y lo que no. Al seguir el logos, podemos alcanzar la eudaimonía, que significa felicidad o bienestar. Para practicar la sabiduría estoica, debemos ejercitar nuestra razón de forma constante y crítica. Debemos cuestionar nuestras creencias, nuestros prejuicios y nuestros hábitos, buscando siempre la verdad y el conocimiento. Debemos evitar las opiniones infundadas, los juicios precipitados y las falsas apariencias, que nos alejan de la realidad y nos causan confusión y error. Debemos ser conscientes de nuestra ignorancia y de nuestros límites, sin pretender saber más de lo que sabemos ni poder más de lo que podemos. Debemos ser humildes y curiosos, dispuestos a aprender de todo y de todos. La sabiduría estoica también implica tener una visión global y holística de las cosas. Debemos ver las cosas en su contexto, en su relación con el todo, en su causa y en su efecto. Debemos ver las cosas desde diferentes perspectivas, considerando todos los puntos de vista posibles. Debemos ver las cosas con distancia y con perspectiva, sin dejarnos llevar por las emociones o por los intereses personales. Debemos ver las cosas con claridad y con objetividad, sin distorsionarlas ni exagerarlas. Debemos ver las cosas como son, no como queremos que sean. La sabiduría estoica también requiere tener un sentido del propósito y del deber. Debemos tener una misión en la vida, un objetivo claro y coherente con nuestra naturaleza humana. Debemos tener un compromiso con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Debemos tener una responsabilidad con nuestras acciones, con sus consecuencias y con sus implicaciones morales. Debemos tener una ética basada en la virtud, en el bien y en el deber, no en el placer, en el mal o en el interés. Debemos tener una voluntad firme y decidida, que nos impulse a actuar con sabiduría. La justicia es la virtud de actuar con rectitud, honestidad y benevolencia hacia los demás. La justicia nos impulsa a respetar los derechos y deberes de cada uno, a contribuir al bien común y a ser solidarios con los más necesitados. Los estoicos nos aconsejan practicar la empatía, el perdón y la generosidad para fomentar la justicia.
Un ejemplo de justicia estoica es el de Cicerón, el orador y político romano que defendió los ideales republicanos frente a las ambiciones de Julio César y sus sucesores. En sus obras, Cicerón expone los principios morales y legales que deben regir la convivencia social. Así, Cicerón aboga por una república basada en el consenso, la libertad y la igualdad, donde todos los ciudadanos participen activamente en el gobierno. La justicia estoica se basa en el concepto de cosmópolis, que significa ciudad del mundo. El cosmópolis es la idea de que todos los seres humanos formamos parte de una misma comunidad universal, regida por las mismas leyes naturales y racionales. Los estoicos creían que todos los seres humanos teníamos una chispa divina, una parte del logos que nos hacía iguales y hermanos. Por eso, para vivir con justicia, debemos reconocer nuestra pertenencia al cosmópolis, respetando la dignidad y la libertad de cada persona. El cosmópolis nos muestra que todos somos ciudadanos del mundo, sin distinción de raza, sexo, clase o nación. Al seguir el cosmópolis, podemos alcanzar la philia, que significa amistad o amor. Para practicar la justicia estoica, debemos ejercitar nuestra empatía de forma constante y generosa. Debemos ponernos en el lugar de los demás, intentando comprender sus sentimientos, sus pensamientos y sus motivaciones. Debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, siguiendo la regla de oro de la ética. Debemos evitar la indiferencia, el egoísmo y la crueldad, que nos alejan de los demás y nos causan sufrimiento. Debemos ser compasivos y tolerantes, dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La justicia estoica también implica tener un sentido de la equidad y de la proporcionalidad. Debemos dar a cada uno lo que le corresponde, según sus méritos, sus necesidades y sus circunstancias. Debemos respetar las normas y las leyes que regulan la convivencia social, siempre que sean justas y racionales. Debemos cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos, sin abusar ni renunciar a ellos. Debemos ser honestos y transparentes en nuestras acciones, sin engañar ni ocultar nada. Debemos ser coherentes y consecuentes con nuestros principios, sin contradecirnos ni traicionarnos. La justicia estoica también requiere tener un sentido del bien común y del altruismo. Debemos pensar en el interés general, no solo en el nuestro propio. Debemos colaborar con los demás para lograr un objetivo común, no competir con ellos para obtener un beneficio personal. Debemos compartir nuestros recursos con los demás, especialmente con los más desfavorecidos. Debemos proteger el medio ambiente y los recursos naturales, que son patrimonio de todos. Debemos promover la paz y la armonía entre las personas y los pueblos, evitando la violencia y el conflicto. El valor es la virtud de enfrentarse a los obstáculos, los riesgos y los miedos con coraje, determinación y confianza. El valor nos permite superar las dificultades, los fracasos y los dolores con fortaleza y optimismo. Los estoicos nos sugieren practicar la autoestima, la resiliencia y la gratitud para potenciar el valor.